Del 27 al 50. Ahora, está hablando Jesús, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por mi causa, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué tal? Hasta Jesús tuvo que hablar como el Padre le dijo, y acá a los hombres se les ocurre hablar como se les ocurre, ¿no? Sin respetar la palabra del Señor. Cada uno hace su evangelio. ¿Qué tal? Bueno, hasta Cristo se sujetó y se limitó a la palabra del Padre, y no dijo ninguna cosa que el Padre no le dijera que diga. Pero un predicador del evangelio puede decir cualquier cosa y nadie dice nada. Bueno. Ay, ay, ay. Dice, verso 27, Jesús ya está, este es el último capítulo, luego Jesús se queda con sus discípulos, ¿sí? Ya para la noche de ese día jueves, donde se comió la Pascua. Este es el último capítulo donde Jesús aparece de manera pública predicando todavía, ¿no? Es el último. Después el 13, 14, 15, 16, 17.
Jesús está a solas con sus discípulos en ese lugar que se llamó el aposento alto, donde comieron la última cena, comieron la Pascua y después la cena del Señor. Por lo tanto, Jesús sigue hablando después cuando es arrestado, pero ya no es predicación del Evangelio, sino que habla respecto de lo que lo arrestan, de lo que lo acusan, del juicio que le hacen, de que es pasado por cárcel, por tortura y todo eso, la pasión de Cristo, como se le llama, el dolor que soportó Jesucristo antes de ser crucificado. Pero todas esas cosas que él dice hasta que finalmente expira en la cruz no tienen que ver con la predicación del Evangelio, sino más bien con lo que le iba pasando hasta que iba llegando a la cruz. Por supuesto que es parte del Evangelio, pero esto es la vida pública todavía de Jesús, donde él predica libremente entre la gente y está dando las enseñanzas del reino de Dios. En las otras palabras de Cristo también hay enseñanza, por supuesto que sí. Pero cuando lo arrestan hacia adelante, toda la palabra del Señor es enseñanza, pero no es del reino, no son enseñanzas del reino. Son enseñanzas de lo que le estaba pasando a él y que le puede pasar a cualquier cristiano, en menor grado, por supuesto, porque nosotros somos pecadores y él no lo era, pero no es exactamente el reino lo que estaba enseñando, desde que lo arrestan hasta que muere en la cruz. Bien. Por ejemplo, Jesús pidió perdón, le dijo al Padre que perdonara a los que lo estaban matando, y usted sabe que el Señor nos enseña a nosotros que cuando hay arrepentimiento, perdonemos. Resulta que Jesús está pidiendo perdón cuando todavía no hay arrepentimiento. Si le agrada aprender eso, no hay problema, eso fue en la cruz. ¿Sí? Va a llegar a ser muy parecido a Cristo si llega a ese aprendizaje. Porque Jesús dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero la Biblia nos enseña que debemos perdonar cuando hay arrepentimiento. Es más, dice que Dios perdona cuando hay arrepentimiento. Así que, ¿qué le pasó a Jesús en la cruz que estaba pidiendo eso? Muy bien. Ahí también hay enseñanza. ¿Quiere esa enseñanza o la otra? La que dice que cuando tu hermano viene a ti arrepentido, perdónale. Entonces, en la cruz, por supuesto que hay enseñanza. Hay enseñanza, pero no la del reino. No la que nosotros debemos aprender para vivir en la tierra hasta que el Señor nos venga a buscar. Son enseñanzas de lo que le estaba pasando al Señor. ¿Y se puede pedir eso? Sí, Esteban también lo pidió. Dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Murió por causa de Cristo. Claro que sí. Pidió que se olvide de ese pecado y ni siquiera había arrepentimiento, lo estaban matando. Pero si no aprende la primera parte, ¿sí? Menos va a aprender esa. Primero tiene que aprender a perdonar 70 veces 7 por día. Si tu hermano viene arrepentido, perdónale. Y entonces va a poder perdonar cuando ni siquiera hay arrepentimiento. Muy bien. No se olvide que nadie puede ser mayor que su maestro. El discípulo no es mayor que el maestro. Y en este caso el maestro es Cristo y el discípulo somos nosotros. Y nadie puede ser mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. En este caso, siervos somos nosotros, esclavos de Cristo. Y Señor es el Señor Jesús, así que nadie lo puede superar, pero sí podemos ser igual. Bástale al discípulo ser igual que su maestro, bástale al siervo ser igual que su Señor. Nunca superarlo porque obviamente Él es Dios y es perfecto y nosotros somos hombres e imperfectos. Muy bien, por eso dije que este es el último capítulo donde Jesús habla públicamente las enseñanzas del reino, luego que es arrestado. Habla también verdad, pero no tiene tanto que ver con las enseñanzas directas que nosotros debemos recibir del reino de Dios, sino más bien las enseñanzas que tuvieron que ver con su arresto, su encarcelamiento, su tortura, su juicio, su condenación y su muerte. Tienen que ver con eso, de lo cual sí sacamos enseñanza, pero son las de más alta exigencia. La pasión de Cristo es la más alta exigencia para un cristiano. Lo que le dijo a las mujeres, Señor, lloramos por ti, porque el Señor venía trayendo la cruz, ¿no? Con una corona de espina, todo sangrado, le habían arrancado la barba, le habían llenado de escupidas el rostro.
estaba lleno de latigazos, por todos lados sangrando, semidesnudo, ¿no? Transpirado, se imagina cómo, ya venía como 3, 4 horas de puro golpe, por acá moretones, violeta por acá, rojo por allá, estaba el Señor hecho un desastre. Y las mujeres, mientras venía caminando el Señor, que se caía a veces, ¿no? Y se levantaba porque ya estaba débil su cuerpo. Lloramos por ti. Jesús dijo, no lloren por mí. Lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos. Porque si yo, que soy el árbol verde, me hacen esto, ¿qué no harán en ustedes, que son árbol seco? Árbol verde significa que es Dios y tiene vida en sí mismo. Si a mí me hacen esto, ¿qué no harán a sus hijos y a ustedes? Que ustedes no tienen vida en sí mismos. Si al Dios que tiene la vida en la mano, todo el poder, le hacen eso, ¿qué no le harán a los hombres y mujeres de esta tierra? Hay que llegar ahí, ¿no? A decir, no importa lo que me hagan a mí, el problema es lo que te van a hacer a vos. ¿No? Eso también es predicar el Evangelio. Sí, pero con mucha pasión, con mucha entrega, con mucha fe, con mucho valor, con valentía. Ya habiéndolo perdido todo, como dice Pablo, tengo por basura. Bueno, es perfecto si quiere llegar ahí. Pero primero escuche las enseñanzas del reino, si no, no va a llegar nunca. Que son estas que terminan en el capítulo 12 de San Juan. Por lo menos en este evangelio. Cada evangelio tiene su final de la vida pública de Cristo y el momento del arresto de Jesús hasta su muerte. Jesús está hablando y dice en San Juan capítulo 12, verso 27, ahora está turbada mi alma, no turbada por el pecado, por supuesto que no, nosotros sí tenemos turbación por el pecado, pero Jesús no pecó, así que no está turbada su alma por el pecado propio de él, sino porque él va a cargar el pecado de todo el mundo, inclusive de los que se pierden, no solo de los que se salvan, sino de los que se pierden. Jesús tuvo que cargar todo el pecado, porque si no el sacrificio no era completo. Imagínense lo que es cargar la culpa de alguien que nunca va a aceptar lo que se hizo por él. Es feo cuando usted está ayudando a una persona, ¿no? Está haciendo todo para ayudarla, todo se está sacrificando, le está dando parte de su vida, de su tiempo, de su dinero, y la otra persona tira todo a la basura. Y usted vuelve otra vez a ayudarle y la persona otra vez tira todo su esfuerzo con que usted le está ayudando y lo tira todo a la basura. Y lo despilfarra y lo pierde y usted otra vez. Y lo que feo que es, ¿no? Claro que es feo. Bueno, Jesús cargó eso. Todo el pecado de los que se salvan y cargó el pecado de los que se pierden. Hay que cargar todo eso y saber que ya lo sabía de antemano. No van a creer en Dios. No van a amar a Dios. Y yo igual cargo el pecado de ellos. Yo lo padezco, yo lo sufro, yo lo pago, yo recibo el dolor, yo recibo la angustia de su pecado. E igual ellos van a rechazarlo. Y van a rechazar al Padre que hizo esta maravillosa obra. Van a rechazar mi persona, que soy el Hijo de Dios. Van a rechazar el amor de Dios. Van a rechazar la verdad. Van a rechazar la justicia de Dios. Van a rechazar todo. Y yo igual lo pago. Por eso estaba turbada el alma. ¿Por qué se cree? ¿Que porque se le iban a manchar la túnica con sangre? Judas lo iba a traicionar. Todos lo iban a dejar. Tenía que cargar el pecado de todos, tenía que recibir la ira del Padre, cuando en realidad Jesús siempre recibió el amor del Padre, la atención del Padre, el apoyo del Padre en su obra aquí en la tierra. La voluntad del Padre fue hecha en su mano, y ahora Jesús va a recibir por un instante por un momento hasta que desde que carga el pecado hasta que muere, que obviamente es el tiempo que solo lo conoce Dios. Pero él recibe la ira del Padre, el castigo de Dios sobre el pecado que está todo en él. Todo el pecado está en él. Y Dios va a dar ahí
el castigo. Por lo tanto va a derramar su ira, deja de tener comunión con el Padre. Por eso exclama Jesús en la cruz: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ahí justamente empezó la ira de Dios a caer sobre Cristo. Por eso estaba turbada su alma, inquieta, ansiosa. Bueno, turbada, no sé si hay otra palabra en español que defina mejor lo que le estaba pasando al Señor Jesús. ¿Y qué diré? ¿Cuál será mi pensamiento? ¿Cuál será mi decisión? Dice el Señor, le está diciendo a sus discípulos, a la gente que está ahí. ¿Y qué voy a pensar de esto? ¿Y qué voy a decir de esto? ¿Acaso puedo decir: Padre, sálvame de esta hora? No. No. Jesús dice: para esto vine. Mas para esto he llegado a esta hora. Ya sabía Jesús que le quedaban 2 o 3 días. No puedo decirle al Padre que me salve de esta hora. No puedo. Igual él vuelve en Getsemaní con una sumisión a Dios que no se puede imitar, que es incomprensible, donde también ve y anticipa lo que le va a pasar en la cruz, y también ora: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, hermano, se haga mi voluntad, sino la tuya. Y 3 veces pide lo mismo. Lo que necesita Cristo es la fortaleza para enfrentar eso. Que Dios le ayude y esté con él. Dice que un ángel se le aparece en Getsemaní para fortalecerlo, que justamente por eso clamaba. Bien. Y esto lo dijo públicamente. Entonces él le pide algo a Dios. Dice verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Tu nombre. ¿Y qué dice Dios del cielo? Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado. El nombre del Padre. No al Hijo. No, el nombre del Padre. Que Cristo le dice que se glorifique el Padre. Que el Padre se glorifique a sí mismo. Tu nombre, glorifica tu nombre. Tu persona, tu ser. Como tú eres, como tú procedes. Tú has hecho que en tu voluntad llegue este día donde voy a ser entregado como el sacrificio para quitar el pecado de los corazones de los hombres. Padre, glorifica tu nombre. Y del cielo se escuchó una voz que dijo: lo he glorificado mi nombre y lo glorificaré otra vez mi nombre. Y la multitud que estaba allí, la gente, alrededor de Jesús, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Claro, para que se escuche una voz del cielo, imagínense, ¿no? La voz de Dios. No solo porque Dios es tan grande que su voz también es grande, sino porque tiene que hacerse escuchar a una multitud. Hoy en día usted tiene que poner bafles de potencia para que se escuche claramente a todos los oídos. Y en esa época no había. Así que Dios habló con potencia para que se escuche. Con tanta potencia habló que la gente lo confundió con un trueno. No entendió las palabras. Sintió la vibración del sonido, pero no entendió las palabras. Algunos llegaron a entender algo, pero y otros decían: un ángel le ha hablado, pero nadie dijo lo que la voz decía. Nadie dijo: no, escúchenme, yo escuché que dijo: he glorificado mi nombre y lo glorificaré otra vez. Nadie dijo eso. Nadie entendió el mensaje. Nadie estuvo tan atento como para escuchar la voz del cielo. Y entonces respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía. Dios no habló por mi causa. No habló porque yo tengo que escucharlo, no habló por lo que a mí me va a pasar. Mi Padre no habló para hacerme quedar bien a mí entre ustedes, para que ustedes me acepten. No. Esta voz vino por causa de ustedes. Es decir, el mensaje es para ustedes. Lo que ustedes escucharon, que el Padre dijo del cielo, es para que ustedes crean. Para que ustedes crean. Es por ustedes que habló Dios. Desde el cielo. Pocas veces habló Dios desde el cielo, pero esta es una. Por ustedes habló Dios. Por causa de ustedes, de la gente que estaba ahí, para que sepan que Dios glorificó su nombre y lo volverá a glorificar. Amén. ¿Cuándo glorificó Dios su nombre? Desde la creación. ¿Y cuándo lo volvería a glorificar? Cuando levantara a su Hijo de entre los muertos.
y al final de los tiempos también. Pero al final de los tiempos está en la mano de Jesús el glorificar al Padre. Ahora no, ahora está en la mano del Padre glorificar el nombre del Padre. Muy bien, ahora es el juicio, dice Jesús. ¿Ve que el interés de la Escritura es que Dios reciba gloria? El interés de la Escritura es que a enseñarnos a nosotros, los hijos del Señor, que Dios reciba gloria, que su Hijo reciba gloria. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Va a aprender alguna vez a predicar así? Deje de nombrar a los hombres como importantes, deje de nombrar a los ministerios como importantes, deje de nombrar las cosas que hacen los hombres como importantes y aprenda. Bueno, digo aprendamos para que no se me ofenda, ¿no? Sí, yo también tengo que aprender. Aprendamos entonces a dónde va el punto, a dónde apunta Dios. Mire que Dios habló del cielo, para que entiendan a quién va la gloria. Yo he glorificado mi nombre, dijo Dios del cielo. Porque Jesús lo dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y él dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora es el juicio de este mundo, dice Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Usted sabe que Satanás es el príncipe de este mundo. Jesús le arrebata el dominio a Satanás. Dice que el príncipe será echado fuera. ¿Fuera de dónde? Todavía está el diablo haciendo diablada, ¿no? Sí. Pero con la obra de Cristo hecha en la cruz, ahora Satanás no va a poder ejercer dominio sobre los hijos de Dios. Así que solo va a poder ejercer influencia y absolutamente limitada por Cristo sobre los que son hijos de desobediencia, dice la Biblia. No tiene el mundo bajo todo su control, sino que solo tiene cierta acción sobre los que son de las tinieblas todavía. Jesús viene a quitarle a Satanás el control y por lo tanto los pecadores se arrepienten por la obra que hace en la cruz. Ahora es el juicio de este mundo y se refiere al dominio que todavía Satanás tiene como príncipe. Y el príncipe de este mundo será echado fuera. Su acción todavía está, pero no puede hacerlo sobre los que son hijos de Dios y no puede hacerlo sobre los que son escogidos para salvación. Solo puede hacerlo sobre los que son predestinados para perdición eterna. Y hasta donde Dios lo permita, porque Cristo hizo una obra para eso. Porque la luz vino al mundo. Verso 32. Y yo, si fuere levantado, Cristo dice, de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús no murió como puede morir cualquier persona, en la calle, en una cama de hospital, en un accidente automovilístico. No, Jesús murió de una manera planificada, en cierta parte por los impíos, que sin saber estaban cumpliendo la voluntad de Dios, y en otra forma por las profecías de la palabra del Señor. La muerte de Cristo fue de tal manera que tenía que cumplir con la voluntad de Dios para quitar el pecado. Y la muerte de Cristo, que fue en una cruz, crucificado, la cruz hacía que el hombre, la persona esté más esté alzada del suelo, porque lo clavaban a cierta altura. Y el solo hecho de esa imagen de Cristo levantado en una cruz hace que la gente levante la vista. O sea, para vos, si alguien estaba presente ahí, tenía que levantar la vista para verlo a Jesús clavado, igual que los ladrones que estaban ahí. Ahora, los ladrones de muchos no servían porque eran pecadores, pero Jesús no era pecador, él cargó el pecado, era santo. Entonces,
El solo hecho de ser levantado hace que la gente se dirija, tenga que levantar los ojos. Y esa es una actitud donde el ser humano está buscando la verdad. Es una actitud humana que da una imagen de buscar aquello que no conoce, de encontrar aquello que todavía no sabe, de buscar una respuesta, de buscar una verdad. Jesús fue puesto no solo en la cruz, levantado del suelo, sino que luego fue puesto en el lugar más alto, más excelso, representando al humano, fue puesto en el lugar del trono de Dios. Por lo tanto, es a él el que hay que mirar, ¿sí? Por eso se dice, mirá a la cruz, pero la cruz ya pasó, hace 2000 años. ¿A dónde voy a ir a buscar la cruz ahora? Bueno, por la fe hay que mirar que Jesús estaba ahí. Hay que entender por la cruz, por la crucifixión de Jesús, hay que entender y hay que creer que justamente ahí en la cruz, o sea, se invoca la cruz, se cree en la cruz, se acepta lo que pasó ahí, que Dios estaba ahí en Cristo, reconciliando consigo al mundo. A todos atraerías a mí, quiere decir que es la única salida que hay para el ser humano. El ser humano no va a encontrar la salida hasta que no mire a Cristo. Hasta que no busque en la cruz de Cristo. Por eso dice el Señor, si yo muero así, a todos atraería hacia mí. Porque cuando alguien te predica el Evangelio, te tiene que explicar que en la cruz murió Jesús para pagar tu pecado. O sea, te tiene que llevar a que vos aceptes a Jesús Señor y que murió justamente en la cruz, pagando tu pecado y que resucitó por el poder de Dios al tercer día. Te tiene que llevar a creer lo que pasó en la cruz. Ahí te empiezan a predicar el Evangelio. Si no te predican eso, ¿qué te van a predicar? Ven a Cristo porque Dios va a ayudar a tu familia. Bueno, no te están diciendo la verdad. Ven a Cristo porque todo te va a salir bien. No te están diciendo la verdad. Vení a Cristo porque todos tus problemas se van a... No, vení a Cristo porque sos un pecador igual que todo. Vení a Cristo porque estás en la ruina eterna si te morís así. Vení a Cristo porque hay una condenación eterna y la única salida, la única escapatoria es que creas lo que Jesús hizo en la cruz. Ahí fue puesto para que creas en Él. Te tienen que hablar de la crucifixión. Pablo lo dice, predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Qué predicación del Evangelio hay si no se predica a Cristo crucificado? Si no se dice para qué estuvo ahí. Si yo fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente. La gente que escuchó eso no entendió nada. Y entonces dijo, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ellos pensaban que se iba a ir y por lo tanto no coincidía con lo que ellos creían de la Biblia, que dice que el Hijo del Hombre, que el Cristo permanece para siempre. Bueno, es verdad que el Cristo permanece para siempre. ¿Qué? ¿Acaso dejó de ser Cristo Cristo? No dejó de ser, es el mismo. Y cuando venga a resucitar a su santo para llevárselo en un instante con él, sigue siendo el mismo. Y cuando vuelva con su santo para juzgar al mundo y destruir al anticristo y establecer su propio reino de justicia en la tierra, seguirá siendo el mismo. Y cuando termine ese reino de 1000 años, seguirá siendo el mismo. Y cuando termine con la humanidad, con los juicios de Dios, seguirá siendo el mismo. Y cuando estemos en la eternidad con Cristo, seguirá siendo el mismo. Siempre permanece. No deja de ser. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Se refiere a que Él va a estar, ¿sí? Él físicamente va a estar muy poco tiempo más. Aún por un poco, o sea, Él les está dando a entender la verdad. Así que aprovechenla. Aún por un poco está la luz. Usted cuando anda en la noche y tiene una linterna en la mano, ¿por dónde camina? Y sí, camina por donde está la luz de la linterna. ¿Por dónde va a caminar? Sería demasiado necio caminar por otro lado. Jesús dice, yo soy esa luz. Pero yo no estoy todo el tiempo, yo ya me voy. Entonces, atiendan a lo que digo, crean en lo que digo, escuchen lo que digo, guarden lo que digo. Abran su corazón para lo que digo.
Había que aprovechar, eso eran los últimos días. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, caminar, vivir, entender, aprender, saber. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Jesús está llamando a seguirlo a Él. Él decía, cuando yo sea levantado, a todos atraeré hacia mí. La gente tenía que haber dicho, bueno, Jesús, yo voy a estar ahí, explícame esto, hacémelo entender de alguna manera mejor, porque yo te quiero seguir. No, todos estaban poniendo dudas sobre las palabras de Cristo. Como también mucha iglesia del Señor hoy le pone duda a la palabra de Cristo. No la quiere creer. La quiere torcer. Entre tanto que tenéis luz, dice el Señor, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Había que creer en Él, en persona, Él, había que creer en Él es la luz y sigue siendo la luz. Y cuando se empezó a predicar el Evangelio, Cristo es la luz. Por lo tanto, a Él hay que creer. Para ser hijos de luz, para tener parte de esa semejanza, de esa persona perfecta que se llama Jesucristo de Nazaret, hay que creer en Él. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Se acabó el discurso, dijo el Señor. A propósito se fue y no estuvo más cerca de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Cuántas señales hay que hacer para que una persona crea de verdad en Jesucristo, el Hijo de Dios? Y por más que haga todas las que quiera, posiblemente no crean. Posiblemente no crean. Porque Jesús las había hecho y a pesar de eso, dice la Biblia, no le creyeron a Él. ¿Para qué no? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Isaías ya lo profetizó, porque Dios lo inspiró para que escriba eso. Que iba a haber gente que iba a ver y no iba a percibir de lo que veía, no percibía a Cristo. Iba a oír y lo que oía de Cristo no lo iba a percibir, no lo iba a entender que era Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién creyó? Dice Isaías. ¿A quién se le han abierto los ojos para que entienda quién es el Señor? ¿Quién es Cristo? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Cuál es el corazón que se ha abierto a creer? ¿Cuál es la voluntad que se ha arrepentido de sus pecados para creer en Jesucristo? ¿Quién es el que quiere conocer? Revelar significa dar a conocer algo que está escondido. Y esto lo hace Dios. Pero ¿a quién le interesa llegar a conocer a Cristo? ¿A usted le interesa? Bueno, muy bien. Entonces créale, porque si no le cree, no le es revelado. Isaías primero se asombra de que no creen. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿Quién creyó tu palabra, Señor? Y luego de que creen tu palabra, se les revela tu persona, se da a conocer tu persona. Si usted no cree en el Señor, no le va a ser revelado el Señor. Tiene que creer, como dice Isaías, y luego entonces se le revela la persona de Cristo. Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo, otro texto de Isaías, cuando vio la gloria del Señor, dice la Biblia, Isaías dijo otra cosa, viendo en profecía que esto iba a pasar, dijo, cegó los ojos de ellos. ¿Quién? El Señor. De los incrédulos. Usted dice, bueno, pero el Señor le cegó los ojos. No. La incredulidad de ellos hace que los ojos sigan cegados. La incredulidad hace que sigan cegados.
Cegó los ojos de ellos. La Biblia dice que cuando Dios nos guía al arrepentimiento hay un problema y es la incredulidad del corazón. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos. Dios dice, corazón duro, y yo les hablo. Resultado, aunque vean, no creen. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías estaba viendo la gloria de Dios en una visión. El Dios santo, el Dios justo, el Dios perfecto. Y pudo entender, porque Dios se lo reveló, que muchos no creerían en el Señor. Que muchos, a pesar de tener las evidencias del Señor Jesús, tendrían un corazón endurecido y por lo tanto no querían en ese corazón la luz, como Jesús está diciendo. En consecuencia, aunque sus ojos ven las obras de Jesús, ellos no creen. Ellos no creen, aunque ven, no creen. Su corazón prefiere las tinieblas. Por lo tanto, se quedan sin ver, sin entender lo que ven, mejor dicho. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que creer. Verso 41. Y usted dice, pero no puede hacer Dios que crean. Sí, justamente eso es lo que hace. Justamente eso es lo que Dios hace todo el tiempo. Hacer que crean. No les obliga a creer. Él hace todo lo necesario para que crean. Su palabra ya está terminada. La palabra es para recibir fe y para creer. Los testimonios del Señor están por todas partes en la creación. Eso es para que crean. Dios hace todo para que crean. Les da un segundo más de vida para que crean. Les hace escuchar el Evangelio para que crean. Les ha alcanzado su palabra. Por todo el mundo está la Biblia. No hay lugar donde no esté. Para que crean. Todos los reyes y todos los gobernantes, desde que la Biblia ha sido un libro completo, han llegado a sentarse en un lugar de poder y han leído la Biblia. Y son responsables de haber leído la Biblia. Para que crean. Y para que ayuden a creer a sus conciudadanos, porque son gobernantes de sus conciudadanos. ¿Usted se cree que hay un gobernante en el mundo, aunque sea musulmán, ateo, no importa, donde esté en la China, que creen en los dragones, los brujos, no importa qué gobernante? ¿Usted se cree que no leyó la Biblia? Claro que la leyó. Y la tiene ahí en la oficina también. Y usted dice, ¿por qué me pregunta? Que Dios haga algo para que crean. Y eso es lo que hace todo el tiempo. Dios hace eso todo el tiempo. Usted está durmiendo y Dios está haciendo que la gente crea. Usted está trabajando y Dios está haciendo que la gente crea. Usted está enfermo en un hospital y Dios se está encargando de que la gente crea. Dios está todo el tiempo trabajando, como dijo Jesús, para que la gente crea. No para que sea incrédulo. No, todo el tiempo está trabajando para que crean. ¿Cómo dice usted? Y que haga algo Dios para que crean estos que no quieren creer. Y sí, lo está haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo lo hace. Dios me pone acá una hora, 15 minutos, Aide, haciendo algo para el Señor. Está con el fin de que crean. No está con el fin de darme la vuelta al mundo con los bolsillos llenos de dólares. El fin es que crean. Mañana lo mismo, pasado lo mismo. Nos reunimos en el nombre del Señor para que crean. Compartimos los textos de la Biblia para que crean. Leemos los salmos para que crean. Oramos y le pedimos a Dios para que crean. Confiamos en el Señor y hacemos la obra del Señor para que crean los hombres.
todo el tiempo. Separamos lo precioso de lo vil, como dice Dios a Jeremías, para que crean. Porque si no usted se queja, pero mira, Dios le endureció el corazón. Porque Dios ya sabe que es incrédulo. Pero Dios está todo el tiempo haciendo todo lo necesario para que crean. Sale el sol para que crean. Cae la lluvia para que crean. Crecen las plantas y el alimento para que crean. Ha provisto animales para nuestra alimentación para que crean. ¿Qué más quiere que le diga? Ha ordenado las estrellas, el sol, la luna para que crean. Mueve el mar para que crean. Hace temblar la tierra para que crean. Crea la adversidad para que crean. ¿Usted cree que Dios va a mover un dedo para que la gente se vaya al infierno? Pero usted no conoce a Dios, hombre. Todo lo que Dios hace acá en esta tierra, en esta humanidad, lo está haciendo para que crean. Los juicios van a venir después. Eso, te quédese tranquilo que el juicio de Dios va a venir solito. Pero ahora no está haciendo nada de juicio. Dios no está juzgando a la humanidad todavía. El tiempo de la ira de Dios es insoportable en el mundo. La gente va a querer morir y ni siquiera va a poder morir. Porque el juicio tiene que caer. Esto no es un juicio con toda la letra lo que está pasando. Esto es una disciplina muy severa de parte de Dios. A su casa, primero a la iglesia y luego a los incrédulos. Es una flor de disciplina. El que la quiera entender, la entiende. Y el que no, bueno. ¿Qué se piensa? ¿Que Dios está jugando? ¿Para qué se disciplina? ¿Para qué crean? Para que crean. Todo el tiempo está Dios obrando para que crean. Es el tiempo de la gracia del Señor. Es para que crean. A pesar de eso, no creen. Entonces, el corazón se le endurece. Y entonces, viendo las obras del Señor, no creen tampoco. Perciben, pero no ven. Eso, mejor dicho, ven, pero no perciben. Ven, escuchan, pero no entienden. Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Dios. Es decir, vio la grandeza del Dios de los cielos y entendió el problema, porque Dios se lo reveló. A pesar de esto, Isaías, en un tiempo, no creerán. A pesar de esto, no entenderán. A pesar de todo lo que el Señor hizo en la cruz y resucitó a los muertos, no lo van a querer, no lo van a amar. Con todo eso, aún de los gobernantes, acá hay una parte bastante interesante, muchos de los gobernantes, los sacerdotes, los fariseos, los otros que participaban en el gobierno, muchos de los gobernantes creyeron en él, pero a causa de los fariseos no los confesaban, porque los fariseos habían dicho que el que creía en Jesús lo iban a expulsar de la sinagoga, es decir, ya como judío no los iban a aceptar en la sinagoga, iba a estar estigmatizado, como quien dice, manchado, marcado entre medio de la sociedad como algo indigno en la nación de Israel. Por lo tanto creían, pero no lo confesaban. Por eso la Biblia dice que también hay que confesar que Jesucristo es el Señor. Y porque amaban, dice el verso 43, los gobernantes, está diciendo parte de los gobernantes, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces dice, bueno, no ofendamos a los hombres para que nos sigan dando honra estos fariseos, que no nos echen de la sinagoga. Entonces nunca confesaron su fe en Jesucristo. Es una fe muy, muy carnal, muy débil y casi falsa, prácticamente. Porque no la puede confesar. Jesús dice, el que no me confiesa delante de los hombres, yo no lo negaré. El que me niega delante de los hombres, lo negaré delante de los ángeles de mi Padre. Así que esa fe no va para ningún lado. Ese creer no va para ningún lado. Si usted ama más la gloria que dan los hombres, o la gloria de los hombres, entonces usted no está teniendo una fe genuina. Está negando a Cristo. Y usted dirá, no, hermano, yo no niego a Cristo. Entonces confiese a Cristo. Usted le honra a Cristo. Haga las cosas como Cristo le enseña y le manda. Entonces usted estará de verdad honrando a Cristo.
y no negándolo. ¿Por qué no se va a congregar? Porque no me dejan los hombres. Y bueno, entonces usted ama más la gloria de los hombres. Tan sencillo como eso. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero el pastor me dijo que no me congregue. Su pastor también está negando a Cristo. No, si él lo está confesando. No, lo está negando. No, pero si lo dice. Y entonces, ¿por qué no hace reunión? Porque está buscando más la gloria de los hombres. Amar la gloria de los hombres es ser aceptado por los hombres. Y no ser rechazado por los hombres. Estar en un contacto donde las cosas van bien con los hombres, donde el hombre no te perturba a vos y vos no perturbas a los hombres en lo que hacen, en sus decisiones y en todo eso. Eso es amar la gloria de los hombres, es decir, que te abran las puertas a los hombres. Hombre me refiero, hombre y mujer, no, por supuesto. Hombres es los incrédulos. Hombres son los que dicen ser de Dios y no lo son. Al resto de las personas la Biblia les llama hijos de Dios o los santos del Señor. Hombres, cualquiera que no nació de nuevo todavía. Entonces, como estos dice, creían en Cristo pero nunca lo confesaban porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios, entonces para no ser expulsados de la sinagoga no decían creer en Cristo, pero la verdad que a mí no me importa nada si me expulsan. Expulsame del mundo si querés. Sacame de acá y mandame a la luna, no tengo ningún problema. Si no te gusta mi presencia porque creo en Cristo, pero echame de la Argentina, dejame en una isla en el Pacífico solo, comiendo pescado, a mí no me interesa. No me importa. Llévame al calabozo más profundo. No importa. Si te querés deshacer de mí solo porque creo en Jesucristo, no hay ningún problema. Porque yo no busco esa gloria. Los cristianos no debemos buscar esa gloria. Poder andar por los pasillos del poder, ¿no? Del Congreso, de las municipalidades, de la Casa Rosada, de los palacios de los jueces. Poder caminar por ahí, que te digan, ¿cómo le va, ministro? Hola, pastor. Reverendo, obispo, evangelista. Bueno, usted quizás se ríe, se enoja, no sé, mande un mensaje porque yo no lo estoy mirando, pero estas cosas las tiene que leer en la Biblia y aprenderlas. Porque va a llegar el momento donde las va a tener que poner por obra. Ya la tiene que poner por obra, por lo que está pasando. Y si no la puede poner por obra, bueno, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está edificado? ¿En qué está en la roca, en la arena? ¿Dónde está? Es para bien suyo. Y usted dirá, pero usted no es nadie para decirme eso. No, yo no, tiene razón. Cristo sí. Yo no soy nadie para decirle eso. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién es el otro? ¿Quién es aquel? ¿Quién es el de más allá? Nada. Es Cristo el que enseña eso. O buscar la gloria de Dios que envió a Cristo, o buscar la gloria de los hombres. Tienes que decidir y punto, nada más. Pero no tarde mucho. Porque quizá hoy es el último día, como le fue a este caballero que se llamaba Silvestri. Y Jesús clamó y dijo, ya empezó a levantar la voz el Señor. Ya me voy, ya no hablo más. Recuerde que era el último capítulo, ya públicamente Jesús no iba a enseñar más acerca del reino. Iba a enseñar, pero en privado con sus discípulos en la última cena. Entonces, ¿qué dijo el Señor delante de la gente? El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. A veces la terminan de entender de una vez por todas. Dios me envió. Creer en mí es exactamente creer en Dios, dice Cristo. Hay que decir eso, ¿eh? Solo Él lo puede decir. El que cree en mí, no cree en mí, está creyendo en el que me envió. Y el que me ve a mí, está viendo al que me envió. Miren lo que dice Cristo. Si me ven a mí, si escuchan lo que digo, ven lo que hago, ustedes están viendo a Dios mismo.
Están viendo a Dios mismo. Claro, había que estar, ¿no? Ahí usted dice, sí, la verdad que había que estar, hermano, ¿no? Bueno, pero bastaba con solo seguir preguntándole al Señor. Señor, sí, entiendo algo, al otro no entiendo. Había que ser discípulo. Había que pegar. Señor, ¿cuántos discípulos tenés? 12, yo quiero ser el 13. No me voy a despegar de acá. Y venía otro, yo quiero ser el 14. Y el otro, yo quiero ser el 15. Y el otro, yo quiero ser el 16. Y no había que despegársele. No, pero yo tengo 12. No, Señor, yo de acá no me muevo. Esa actitud. Las palabras de Cristo tenían que llevar a la gente ahí. Por eso la Biblia dice que cuando reemplazaron a Judas, que se ahorcó, eligieron entre varios que siempre anduvieron con los 12 y con Jesús todo el tiempo, que la Biblia no nos dice cuáles son. Entre todos esos eligieron a 2. A Matías y al otro era, bueno, me olvidé el nombre. Está ahí en el libro de los Hechos. Entonces, eligieron a 2 y de esos 2 le pidieron al Señor que les ayude a elegir y eligieron a Matías. Porque había muchos que no se le despegaban al Cristo. José, justo, no me acuerdo. Bueno, ahora se lo voy a decir, mire, para que no diga, este hermano no se acuerda de nada. Bueno, no me acuerdo toda la Biblia. ¿Usted se la acuerda? Predique entonces si se la acuerda. ¿Qué está esperando? Es necesario que... Y entonces eligieron a 2 Barsabás. José, claro. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Bueno, también 3 nombres tenía, como para acordarme. Me acordé uno solo, José. Se llamaba José. Y después le llamaban Barsabás. Y además tenía un sobrenombre que era Justo. Bueno, ¿qué clase de persona era este José? José era el nombre real. Le llamaban Barsabás, que ni siquiera llega a ser un sobrenombre, porque el sobrenombre era Justo. O sea que era bastante particular este hermano en Cristo, ¿sí? Pero bueno, todos estos nombres venían de antes de que él conociera a Jesús, ¿no? Así que era bastante particular, porque para tener un sobrenombre, una forma de llamarlo, y encima un nombre propio con el cual había nacido, algo tenía esta persona bastante. Y además Matías, a José y a Matías eligieron. Y de los 2, la decisión final cayó sobre Matías. Estos andaban siempre con Jesús, pero no eran los 2 únicos, había otros más. De todos los que andaban siempre con Jesús, además de los 12, eligieron a José y a Matías. Y entre José y Matías tenían que elegir uno para reemplazar el lugar de Judas. Estos eran discípulos que cada vez que el Señor hablaba decía, Señor, yo sigo al lado tuyo. Señor, yo quiero que me expliques. Señor, yo quiero que me enseñes. Porque tú dices que eres Dios. Y si yo te veo a ti, veo a Dios. Si te escucho a vos, escucho a Dios. Si veo las obras que hace, veo a Dios haciendo obras. Así que no se despegaban del Señor. Verso 46. Yo la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús es el que trajo la verdad de todas las cosas. De todas las cosas que están reveladas en la Biblia, las trajo Jesús. Él es la verdad, Él es la luz. Es el mensaje que el mundo no podía obtener por sí mismo. Por eso los incrédulos lo buscan en el mundo, este mensaje, buscan esta verdad y no la hallan. Pero Jesús es la luz. Él trajo la verdad de la creación, de la existencia del hombre, de la existencia de los animales, de las plantas, de los astros, la verdad de la armonía del universo, la verdad de la maldad en el mundo. Todo lo trajo el Señor. La última parte, cuando Jesús viene al mundo, trae la verdad de cómo Dios se va a reconciliar ahora con los pecadores del mundo para salvar a una parte de ellos que va a creer en Él y para condenar a la otra parte de ellos que van a rechazar a Jesucristo.
trae la verdad acerca de la vida, trae la verdad acerca del desenlace final de la muerte del ser humano, trae la verdad acerca del otro lado de la muerte, la condenación eterna, el juicio final, la salvación eterna y el descanso de los santos hasta que Jesús vuelva a resucitarlos. Trae la verdad del cielo, trae la verdad del final de esta tierra y del universo entero, trae la verdad de la nueva creación, trae la verdad de un reino de justicia, trae la verdad acerca de la bondad, la misericordia y la persona de Dios. Él trae toda la verdad, porque es luz, manifestó todo. Por supuesto, todo lo que es necesario que el humano sepa, ¿no? Dios no me va a contar cómo murieron los dinosaurios, no hace falta, no necesito eso para ir al cielo. ¿Para qué me lo va a contar? Bueno. Yo la luz vine al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si no permanece en tinieblas, entonces tiene el conocimiento de la verdad, el Hijo de Dios. Y esa verdad le hace vivir en paz con Dios porque se ha arrepentido de sus pecados, fue limpio por la sangre de Cristo y Dios le acepta como hijo. Le hace vivir en paz con Dios y vivir en paz con el prójimo, vivir en paz hasta con su enemigo, y mientras tanto sus pies llevan las buenas nuevas de salvación. Ese tipo de persona necesita este mundo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. No de los que andan buscando riqueza, como leyó la tontería, como Aide leyó la tontería que dijo este Maldonado, que se ríe de los pastores que no son ricos. ¿Qué va a hacer? El que cree eso, la verdad que es un miserable. Al que oye mis palabras y no las guarda, no le da valor, no le toma en cuenta, no le importa, yo no le juzgo, dice el Señor. Al que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús no puede ejercer salvación y juicio al mismo tiempo. Por ahora no lo puede hacer. Lo va a hacer más adelante. Entonces Jesús dice, yo hablo. Algunos guardan mi palabra y algunos no guardan mi palabra. ¿Por qué no juzga el Señor al que no guarda su palabra? Porque el juicio final está más adelante. El juicio final se va a hacer en el cielo, no acá. El juicio final se va a hacer en el cielo. ¿De dónde vino el Evangelio? Del cielo. ¿Con qué se va a juzgar a los que no guardan la palabra del Señor? Con el Evangelio. ¿Y el Evangelio de dónde vino? Del cielo. ¿Y dónde se va a hacer el juicio con ese Evangelio en la mano? En el cielo. Por eso Jesús no juzga aquí todavía. Es juez, pero ese juicio no lo lleva adelante todavía, porque este es el tiempo agradable del Señor, es el tiempo de la gracia del Señor para que sean salvos, no para ser juzgados. No los va a juzgar acá. Juzga las actitudes, sí, juzga las palabras, juzga todo, pero no el juicio final de la condenación eterna del alma. Eso es allá en el cielo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Es lo que le dije hace un rato. Dios está haciendo todo el tiempo, todo lo que hay que hacer para que el hombre crea. Porque es el tiempo donde la persona ha de salvarse. Si Dios estuviera haciendo todo el tiempo lo que hay que hacer para juzgar a los pecadores, bueno, entonces no queda nadie. No, Él está haciendo todo lo necesario. Sí que juzga las actitudes, el proceder de los hombres, pero no juzga su destino eterno todavía. Su destino eterno lo va a juzgar en el cielo, con el Evangelio eterno, que es lo que Jesús va a decir ahora. El que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, otra vez, el que no recibe sus palabras, no las guarda. Jesús dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es lo que yo le estaba tratando de decir recién. Aquel que rechace la palabra de Cristo, aquel que rechace el Evangelio de Cristo,
el Evangelio de Cristo lo va a juzgar en aquel día final. El día postrero es el día final, el día muy adelante en el tiempo, el día de las últimas partes del tiempo, ¿sí? La Biblia dice que el tiempo desaparece cuando ya todos están condenados en el infierno. Mientras tanto, el tiempo sigue. Y también cuando Dios enrolló todo el universo como una cortina y ¡blum! No se encontró lugar para el cielo, para la tierra, para las estrellas y para nada. Cuando hay vida eterna ya absolutamente completa en el cielo y ya no hay más historia de esta humanidad, ni de este universo, ni de nada que tuvo que ver con el pecado, entonces dice la Biblia que solo ahí el tiempo deja de ser. Mientras tanto el tiempo sigue, el tiempo que usted conoce, el tiempo. El día postrero es el día muy adelante en el tiempo, que una de las últimas cosas que ocurre en el tiempo es la condenación eterna. Ahí va a ser echado Satanás, la bestia, el anticristo, el falso profeta, todo lo que rechazaron a Cristo, bueno, todo, la muerte. Y los ángeles que se rebelaron contra el Señor y todo lo que tenga que ir al infierno antes de cerrar la puerta del infierno. Bueno, ahí está el tiempo postrero, o sea, ya lo último de todo. Después viene la eternidad y el tiempo no existe más. Existimos nosotros los santos con Cristo y los ángeles fieles a Dios y Dios mismo, pero no existe el tiempo ya. Pero el día postrero es el día muy lejos en el tiempo, hacia adelante, donde va a ocurrir ese juicio final, porque ya queda poco tiempo para que termine el tiempo. No se maree. Para que termine la forma de que el tiempo es el espacio donde suceden los hechos para nosotros, ¿sí? Usted vive en el tiempo, yo vivo en el tiempo. Bueno, eso va a dejar de ser en algún momento. ¿Cuándo? Cuando se viva en la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. Pero cuando se habla de postrero, el tiempo todavía existe. Postrero es el juicio final, la condenación final de todos los impíos. Y de Satanás y de todo. Ya no se va a escapar más nadie. Bueno, después deja de ser el tiempo. En aquel día postrero, entonces mi palabra, mi evangelio, va a juzgar a los que me rechazaron. Porque yo, dice Jesús, no he hablado por mi propia cuenta. Y a nosotros, los cristianos, nos gusta hablar por mi propia cuenta, ¿no? Mejor que le hagamos caso a Santiago, dominemos la lengua. El Padre que me envió, dice, yo no hablé por mi cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hablar y decir. Decir y hablar. Son dos cosas diferentes. Decir es el mensaje directo que Dios mandó a que Cristo pronunciara. La verdad que le mandó a revelar. Y hablar es la forma en que nos conducimos con el resto de las cosas que tenemos que expresar. ¿Sí? Nosotros expresamos la palabra de Dios porque ya está escrita. Y luego introducimos más palabras para que se entiendan. Bueno, ese es hablar. Y decir es el mensaje. Por eso muchos le preguntan, ¿qué tiene que decir? Cuando la gente... ¿Qué es lo que usted tiene que decir? ¿Qué es lo que tiene usted y lo tiene que expresar? Sacarlo hacia afuera. ¿Qué es lo que hay en usted y lo tiene que decir? ¿Y usted qué tiene que decir? Le preguntan a veces, ¿no? Pero hablar es poner entre otras palabras lo que tengo que decir. Eso es hablar. Yo estoy hablando porque tengo que expresar la palabra de Dios. Tengo que leerla y al leerla, si bien la estoy diciendo, porque la estoy exponiendo de la misma manera que está escrita, pero después tengo que agregar otras palabras, porque si no, no me entiende quizás usted. Bueno, las otras palabras son el hablar. Jesús las dos cosas recibió del Padre. El decir, el mensaje, y todo el resto de las cosas que Jesús iba a decir entre medio de ese mensaje. ¿No?
Porque Jesús también tuvo que decir a los que querían matar a la adúltera, ¿no? Porque le insistían, hay que matarla, y vos que decís, hay que matarla, y vos que decís, Jesús no decía nada. Bueno, tanto le insistieron que dijo, bueno, el que esté libre de pecado arroje sobre ella la primera piedra. Eso lo tuvo que hablar, no es un mensaje de Dios. Dios no le dijo a Jesús, andá y buscate algunas adúlteras y cuando las quieran matar, entonces decirle, el que esté libre de pecado arroje sobre... No. Eso fue el hablar, eso fue las palabras que tuvo que expresar frente a una demanda de aquellos que estaban acusando a esta mujer para tentar a Jesús y hacerle ver como un hombre que no cumplía la ley. Y así un montón de veces Jesús habló. No era mensaje directo de Dios, simplemente habló. Las dos cosas las recibe del Padre. Lo que dice, el mensaje del cielo, y lo que habla, la forma de... las palabras que usa para transmitir también ese mensaje. Y así somos nosotros también. El último versículo. Dios me dio mandamiento de lo que debo decir y lo que debo hablar. Las palabras de Jesús están exactamente en sintonía perfecta, santa, verdadera y absoluta con el Padre. Por lo tanto, no hay error en sus palabras, ni un solo error. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que me mandó a decir es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo que yo hablo, dice Jesús, lo hablo como el Padre me lo dijo. Nosotros tendríamos que ser de tal manera, nosotros todos los cristianos, de tal manera que podamos decir esto. Hablamos de Cristo como Cristo nos ha dicho que hablemos de Él. Pablo lo dijo con otras palabras. Oren por mí para que al abrir mi boca hable de Cristo como debo hablar. Entendió esa enseñanza, entendió esa verdad. No se puede hablar de Cristo de cualquier manera. No se puede decir de Cristo cualquier cosa. No podemos expresar el mensaje del Evangelio de Jesucristo que Él ha traído y darlo vuelta y torcerlo para decir cualquier cosa. No se puede hacer eso. Debemos, como Cristo, llegar a decir, hablamos de Cristo como Cristo nos lo ha dicho. Amén. Para mí primero y para usted después. Vamos a orar. Diga así conmigo: Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos al tercer día. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Te pido que me des tu Espíritu Santo, Señor, y anotes mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por ser mi Salvador y el Señor de mi alma, el que ha rescatado mi alma de la condenación eterna y de las garras de las tinieblas. Y en este día renuncio a Satanás, a los demonios, al pecado, al mundo, a la enfermedad y a la muerte. Y te doy gracias, Padre eterno, por Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado para salvarme. Gracias, Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, audiencia, recuerde que estamos congregados ya en la parte final del programa. Le anunciamos los días de reunión, el domicilio también y los horarios. Estamos reunidos martes, jueves y sábados a las 4 de la tarde. El domingo a las 10 de la mañana la primera reunión y la segunda reunión del día domingo a las 4 de la tarde. En la calle Santa Fe 2540, entre la calle Solané y la calle La Prida. La calle Solané es la calle que empieza en la barrera de la estación de Merlo. Ahí empieza la calle Solané, está el cartel, lo va a ver, del nombre de la calle. Tiene que seguir por Solanet 8 cuadras. Cuando llega a las 8 cuadras, tiene que doblar a la izquierda. También están los nombres en todas las esquinas. Va a encontrar el cartel que dice Santa Fe.
doble a la izquierda sobre la calle asfaltada. La cuarta casa es Santa Fe 2540. Hay un pino muy alto, allí donde está el Pilar de la Luz, el nombre de la calle, el número del domicilio. Aquí le esperamos entonces esos días de reunión y ese horario. Martes, jueves y sábados, 4 de la tarde. Domingo, 10 de la mañana. Y también domingo, 4 de la tarde. Congréguese, Dios le bendiga y confíe en Cristo. Dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio. Una lágrima rota en el corazón, se opaca el sol.